Gracias. Recuerda que aquí tiene el micrófono para los compañeros que están. Perfecto. Alumnos en línea, muy buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, maestro. ¿Se escucha? Perfecto. Recapitulando, la clase pasada vimos terminologías en cuestión de ética, moral, humanismo, y vimos a grandes filósofos. ¿Qué se pueden llevar acerca del filósofo del que principalmente hablamos? Recordemos que lo principal de la ética en este aspecto es saber hacer las cosas de manera correcta, hacer las cosas bien y no provocar más mal del que ya tenemos. Es importante estar todo el tiempo pensando y recapitulando estas cuestiones de la ética, la moral, el humanismo, y no dar por acentuado algo que a lo mejor todavía no tenemos en su totalidad por acreditado. Muchas veces creemos que tenemos la ética, pero realmente no nos ponemos en perspectiva ni nos evaluamos, nos autoevaluamos, más bien dicho. Todo el tiempo estamos pensando que ya nosotros tenemos la razón, y no hay más que nosotros tenemos la razón. Y estamos por todo el mundo discutiendo con todos y creyendo que tenemos la razón cuando realmente esto es equivocado. Entonces, es importante hacer mención de toda esta cuestión. También vimos algo de los dilemas éticos legales, entre ellos el dilema del aborto, el dilema de las transfusiones sanguíneas. Todo eso, hoy vamos a ver un poco más el aspecto legal, según la CONAMED, ¿qué es lo que nos quiere decir CONAMED? El objetivo principal de la CONAMED es brindar orientación y asesoría especializada a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre sus derechos y obligaciones. Recibimos orientación, asesoría. Muchas veces creemos que los tratos que recibimos aún por parte de nuestros directivos, nuestros jefes directos, es el adecuado. Sin embargo, no lo es. Y aquí también funge un papel importante esta parte del CONAMED. Hacer valer nuestros derechos, orientarnos de cuáles son esos derechos, esas obligaciones que también nosotros tenemos que cumplir como profesionales de la salud. Recibe, investiga y gestiona de manera inmediata asuntos relacionados con las posibles irregularidades o negativa. Cuando ya se hizo la respectiva llamada de atención ante una situación que aconteció en el hospital, posterior a ello se hace un escrito y después del escrito ya vienen las repercusiones legales. Ahí es donde entra CONAMED. Investiga todos esos archivos clínicos que nos pueden hablar de si realmente hicimos o no hicimos las cosas, si procedimos o no procedimos de la manera correcta.
Eso es lo que nos va a proteger, lo que nos va a ayudar a protegernos ante situaciones adversas. Y ahí es donde CONAMED investiga, gestiona, recaba información de cómo procedimos ante cualquier situación. Recaba información de cuál fue nuestro procedimiento, si realmente hicimos las cosas conforme a los estándares de calidad, a las guías de práctica clínica y a las normas oficiales mexicanas. Si nosotros conocemos del inicio al fin las guías de práctica clínica y sabemos abordar las intervenciones de manera correcta y las realizamos de acuerdo a los ajustes que ya son mediados mediante el método científico y son evaluados y certificados por especialistas, pues tenemos menor riesgo de provocar alguna incidencia médico-legal. También recibe toda la información y las pruebas oportunas. Ay, que si no puso bien la administración de tal medicamento, pero lo administró en bolo cuando era continuo. Un medicamento de alto riesgo, ¿no? Y todavía ni siquiera lo registran. Llega el siguiente turno y ¿qué es lo que pasa? Lo vuelve a administrar. Él sí lo administra bien, ¿no? Lo administra de manera continua. No se fija que sus parámetros de signos vitales están inestables porque se da por hecho un hecho que todavía no está hecho, ¿no? Durante los antecedentes pasados, sus signos vitales estuvieron estables y lo único que hace es pasarlos. Decir, tiene 120/80, frecuencia cardíaca tiene 60, 68. Temperatura normotérmica. Y aquí ya no solamente cometió el error 1, porque no verificó que sus parámetros estaban alterados y ya tenía presentado una taquicardia, un evento adverso a la medicación. A lo mejor una cuestión de alergia, ¿no? Una hipertensión o una hipotensión. Hablábamos del tramadol, que genera también hipotensión. Siempre tenemos que tener mucho cuidado con esos aspectos. Interviene en amigable composición para conciliar conflictos por presuntos actos inapropiados u omisiones derivados de la prestación de los servicios. Si nosotros omitimos tomar la presión, recibir a nuestros pacientes tomando los signos vitales, que es lo principal para recibir este turno, antes de verificar que todo esté ahí, ¿por qué no recibimos nuestra unidad verificando que los signos vitales estén estables? O verificando que realmente el compañero pasado puso bien los signos vitales a la entrega de turno. Porque primero nos interesa ¿qué? Nos interesan a lo mejor otras cosas, ¿no? Porque sí es cierto, la economía y luego nos van a cobrar a nosotros, ¿no? Si falta algo, cuando recibimos nuestro turno, luego hacemos nuestro inventario, nuestro checklist. A ver, tenemos tantas camas, tantos baumanómetros, tantos estetoscopios, tantas almohadas, tantas esto y aquello, y hay un pleito, se empiezan a pelear ahí, pero no checamos lo esencial, por lo que estamos ahí. No checamos realmente el principal factor que nos llevó a trabajar en esa instancia y perdemos de vista el objetivo.
Ojo, tenemos que ver un todo, pero dar prioridad a ciertas cosas. También funge como árbitro y pronuncia los laudos que correspondan cuando las partes se sometan expresamente al arbitraje. CONAMED básicamente es un mediador. CONAMED básicamente es un mediador entre el acusado y el acusador. Es un mediador. Emite opiniones sobre las quejas que conoce e interviene de oficio en cualquier otra cuestión que se considere de interés general en la esfera de su competencia. Hace del conocimiento de las autoridades competentes y de los colegas académicos, asociaciones o consejeros de médicos, así como de los comités de ética u otros similares, la negativa expresa o tácita de los prestadores de servicios de proporcionar la información que se hubiere solicitado para el análisis de un caso. CONAMED básicamente es investigador, mediador, conciliador y también involucra a todas las partes. Porque si una situación médico-legal surgió por un trabajador del área de la salud, también tiene un cierto grado de responsabilidad el lugar en el que labora. Los comités, los jefes de enseñanza, los jefes de enfermería, los jefes de la zona. Por eso tiene que tener un completo apego con cada una de las partes. Informa del incumplimiento de sus resoluciones o de cualquier irregularidad detectada y de los hechos que en su caso pudiera llegar a constituir la comisión de algún ilícito. Elabora los dictámenes o peritajes médicos que son solicitados para las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia. Hago paréntesis, chicos. Vayan trabajando, por favor, su glosario. Recuerden que ya estamos en vísperas de entrega del glosario. Entonces, no lo dejen todo hasta el último. Aquí tenemos bastantes palabras que pueden ser usadas para investigación, para agregar a nuestro verbario cultural. ¿Vale, chicos? Establece convenios con instituciones, organismos y organizaciones públicas y privadas, acciones de coordinación, concentración, que le permitan cumplir con sus funciones. Como mediador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un convenio con la parte afectada y con la parte que afectó, con el culpable. En el peor de los casos, ¿qué es lo que puede pasar? El siguiente, dentro de 2 puntos, vamos a ver lo de la pérdida de cédula y título. Básicamente, tiene que ver lo del daño
y pago de daños al implicado. Asesora a los gobiernos de las entidades federativas para la constitución de instituciones análogas a la Comisión Nacional. Orienta a los usuarios para resolver los conflictos derivados de servicios prestados por quienes carecen de título o cédula profesional. Ojo, chicos, nuestra cédula, nuestro título, lo tenemos bien bonito enmarcado, pero pues adivinen, si cometemos alguna falta médico-legal, alguna acción inapropiada en nuestra labor cotidiana como profesionales de la salud, porque esos son profesionales, desde el momento en el que decidieron adentrarse ya a la profesionalización como licenciados, ya tienen que forjarse ese carácter de profesionales y evitar sanciones de pérdida de autonomía para ejercer nuestra profesión. Básicamente, CONAMED es una institución que tiene por objeto contribuir a resolver en forma amigable y de buena fe los conflictos suscritos entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de los mismos, que promueve y proporciona la buena relación, el trato digno, los valores, el apego a la lex artis médica y la ética en la relación médico-paciente, enfermero-paciente. ¿Qué es la lex artis médica? ¿O cuáles son sus principios? Es el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universitaria aceptada, universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo. Básicamente son los principios éticos de la práctica médica. La clase pasada abordamos la ética, humanismo, profesionalismo. Tenemos que estar pendientes de esos valores, de esa forma de actuar, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Si nosotros sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, con eso ya la armamos. La teoría de la elección. ¿Qué habla la teoría de la elección racional aplicada a las decisiones clínicas? Básicamente, esta teoría habla de elegir las actividades por medio de modelos e hipótesis. Busca explicar, predecir antecedentes. Hablamos ya de las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica se formularon sobre prueba y error. Se formularon sobre el conocimiento que se tenía, se comprobó que a lo mejor había una falla y se hizo una resolución o un cambio adecuado para no volver a cometer ese error. Este enfoque teórico asume por la acción de todo individuo, está radicalmente influenciado por su propio interés. La teoría sin necesidad de dictar metas a seguir. Sí plantea normas, como les mencionaba, normas mexicanas, normas oficiales mexicanas.
a seguir para lograr las metas propuestas. Vamos con la siguiente teoría. La teoría de elección pública aplicada al diseño de políticas públicas sanitarias. Es la estrategia enfocada a prevenir las enfermedades, promover la salud y procurar el bienestar de las familias mexicanas. Está diseñado en torno a 3 prioridades: el acceso efectivo, la calidad en el servicio y la prevención. Acceso efectivo. Este debe de asegurar los servicios de salud a toda la población. Ahorita hubieron varias reformas y varios cambios en cuanto a instituciones, ¿no? Primero se abre el INSABI se cierra, después comienza el IMSS Bienestar, pero antecedor a eso, pues, ¿qué era? Antes del INSABI, Seguro Popular. Para bien o para mal, este cambio de relaciones y de estructuras en el ámbito de la salud, más que generar un bien, nos ha generado un mal en algunos aspectos. Se hablaba mucho de esta parte, ya hubo huelgas, ¿no?, del personal de enfermería por la falta de la acreditación de los licenciados, del dinero que íbamos a percibir como licenciados en enfermería. Y también, o sea, pocos también notaron esa parte, que si cambian una institución en la cual ya tiene los derechos en cuanto al nombre, en cuanto a todo, pues también es pérdida de dinero gubernamental. Dinero que sí se pudo haber utilizado ¿para qué? Para la salud. Hay una discordancia, hay un conflicto de intereses para el gobierno. Muchas veces no ven el interés del pueblo, sino ven el interés de su bolsillo, que es lo que se van a llevar a su bolsillo. Y pues no vamos a profundizar mucho esta parte, pero pues creo que todos hemos sabido muy bien esta parte, ¿no? La falta de medicamentos. Vamos a un hospital, no tienen el medicamento para nosotros y nos piden que lo compremos. ¿De qué nos sirve tener seguro? La calidad en el servicio. Que todos los mexicanos por igual cuenten con médicos profesionales calificados e instalaciones para recibir un servicio de salud de calidad. ¿De dónde quería traer Andrés Manuel a sus futuros profesionales de salud? Cuando aquí tenemos una gran cantidad de profesionales de salud trabajando, no como profesionales de salud, como taxistas, en otras áreas que realmente no tienen nada que ver con lo que estudiaron. Quería traerlos de Cuba. Médicos de Cuba, enfermeros de Cuba, profesionales de salud de Cuba. Sí, o sea, hay que mediar y hay que saber que primero es el pueblo mexicano y después lo demás. Pero aquí hay conflicto de intereses. La prevención, primer nivel de atención. La mejor forma de cuidar la salud es anticiparnos a la enfermedad. Primer nivel de atención sanitaria. Primer nivel de atención sanitaria. La promoción, la difusión, la organización para que el individuo, el individuo, la familia y la comunidad no lleguen a un estado patogénico, según la historia natural de la enfermedad. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? No damos el enfoque adecuado a la prevención. Y aún nosotros como enfermeros ni nos queremos ir a la comunidad. Siempre creo que son los estilos de vida o los hábitos que tengan
bueno, la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, yo trabajo en clínica y, o sea, hay pacientes que luego llegan y pues por el servicio que tienen, que son microbuseros, bueno, choferes, o tienen un trabajo informal, por decirlo así, pues no cubren como tal sus porciones de comida Adecuadas. ¿no? Como se deberían llevar a cabo. Entonces, pues también ahí es un problema porque, pues, o sea, mientras nosotros les proporcionemos la orientación como tal o por qué estilos de vida saludables pueden optar, pues simplemente ellos pueden decir, pues es que no me da tiempo, o una vez me tocó una señora que me dijo, pues es que apenas tengo para comer. Entonces, pues también nosotros como que pues, no podemos incluir o no podemos hacer tanto por esa parte. Pues yo creo que tiene usted toda la razón. Sin embargo, eso no nos quita de la responsabilidad que a veces ya no adquirimos. Bueno, también. Porque independientemente de todo, la responsabilidad siempre queda presente en nosotros. Aunque no trabajemos en el primer nivel de atención, nosotros tenemos, ¿a poco no, chicos? Vamos en la calle con nuestro uniforme clínico y nos encontramos a nuestra tía y nos dice, ay, hijo, ¿qué crees? Que empecé con dolores en la pierna y ¿a poco ustedes no se ponen a decirle, a orientarle? Decirle, mueva la pierna, haga estos ejercicios, levante las piernas para evitar el edema. Ahí estamos haciendo labor comunitaria. Todo el tiempo nosotros tenemos que hacer una labor comunitaria en cuestión de primer nivel de atención. En cuestión del primer nivel de atención, siempre tenemos que hacer labor comunitaria, estemos o no laborando en un centro de salud. Creo que nos ha faltado más el impacto y generar una buena estrategia para ayudar. Y hablábamos ahorita del conflicto de intereses del gobierno, ¿no? Porque en lugar de gastar ese dinero en el cambio de una institución por otra, pudieron haber gastado ese dinero, ¿para qué? Para ayudar a ese sector, al sector marginal, al sector que no tiene los recursos quizás para atenderse. Fomentar, ayudar, hacer más difusión por medio de televisión, de redes sociales, de la prevención, de todo eso. Inundarnos de esa parte. Independientemente de que la persona tome o no tome la acción, nosotros, nuestra labor es, y el objetivo es, difundir. Vamos a ver la administración de medicamentos y errores que se pueden prevenir. La definición del estándar es la congruencia entre el nombre del medicamento, la presentación, la dosis, la vía de administración, la fecha, la hora y la frecuencia registrado como suministrado al paciente con la prescripción médica. Hablábamos primero de los correctos en la medicación, eran 5, eran 7, después fueron 10, después fueron 14, ya aumentaron a 16, después 17, no importa el número que sean, siempre y cuando verifiquemos lo esencial, aquellas cosas que tenemos que dar por enterado, por entendido, y eso se ve estipulado, ¿por qué? Por las guías de práctica clínica, por las normas oficiales. Tenemos que tener en cuenta, sí, los correctos de la administración de medicamentos. Lavarse las manos, verificar antecedentes de alergias, toma de signos vitales, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, paciente correcto, hora correcta, técnica correcta, velocidad de infusión correcta, verificar la fecha de caducidad. Ojo ahí, la semaforización de medicamentos. Con eso podemos prevenir, híjole, cantidad de errores, ¿no? Si semaforizamos correctamente, y ya nuestro
colega que viene en turno de la noche, ve inmediatamente la semaforización en rojo, lo ayudamos, nos ayudamos y nos ayudamos todos. Preparar y administrar el medicamento uno mismo. Ojo también en esto. Muchas veces preparamos donde sea. Ahí enfrente del paciente estamos preparando el medicamento. Cuando tenemos áreas específicas para preparar medicamentos. O lo preparamos y le decimos a la comadrita, oye, ¿le puedes administrar este medicamento? Se le olvidó a la comadrita. No, si usted prepara, usted administra. Realice el registro de medicamento usted mismo. Evitemos que lo vuelvan a administrar. Muchas veces ni siquiera le decimos al paciente, se le va a administrar este medicamento. Y le volvemos a administrar un medicamento de alto riesgo. Provocamos errores que se pudieron prevenir. No administrar bajo órdenes verbales, todo es escrito. Si no entendemos a los jeroglíficos del médico, porque no estudiamos esa parte de la traducción de esos jeroglíficos, preguntamos, ¿qué dice aquí? ¿Me puede especificar? ¿Me lo puede poner de manera más clara? O el médico que nos tiene tanta la confianza y nos dice, oye, ¿me apoyas? Es que no tengo tiempo de hacerte tu indicación. ¿Perdón? Yo sin indicación, yo no administro ningún medicamento. Tengo que tener la indicación firmada, autorizada y estipulada. Eso nos ayuda y nos protege. Educar al paciente y familiar sobre el medicamento administrado. Acciones de primer nivel. La educación a la salud. Si nosotros no sabemos de qué va ese medicamento, pues ¿cómo le vamos a orientar? Ahí también radica la capacitación continua. Estarnos informando. Y bueno, de hecho también, aunque el paciente se encuentre inconsciente, se le tiene que decir, ¿no? Todo lo que se le va a realizar y lo que se le va a administrar. Así es. Respeto, ¿no? También hay... Es parte de... En todo momento nosotros tenemos que informar del procedimiento, de las actividades, de las intervenciones que vamos a realizar. Cuidar la integridad del paciente. Cuando estamos haciendo una intervención, dejamos la cortina abierta, ¿no? Y ahí descubrimos la intimidad del paciente. ¿Qué es eso? Nosotros como profesionales tenemos que estar alerta de esas situaciones. Cuidar también esta parte de la calidad del sueño del paciente. En la estación de enfermería, escuchando música en plena noche y los pacientes ahí tratando de dormir. ¿Qué es eso? O a mediodía. Tenemos que ser profesionales. Y ahondando en esta parte de la medicación, tenemos que tener mucho cuidado. Y el respaldo que nos va a dar en cuestión de la medicación es la NOM 220 SSA 1/2012 en materia de la instalación, operación de farmacovigilancia. Aquí habla toda esa cuestión. Eventos adversos. ¿Qué es lo que pasó con nuestro paciente al administrarle un medicamento? Guías de práctica clínica de administración segura de medicamentos. Con esto tienen el registro clínico, apuntar claramente, bajo indicación médica se administró
tal medicamento, tal hora, en tal lugar, sin incidencia de alergia, dejar bien estipulado en nuestra historia clínica. El programa de intervención quirúrgica, pasando a otro aspecto. Básicamente, la definición de este estándar es la congruencia entre el registro contenido en la hoja de enfermería relacionado con la fecha y tipo de solicitud de programación de intervención quirúrgica con el tipo y fecha registrados en la prescripción médica. En el transfer, desde el transfer, hay esos chicos que les toca estar en el transfer, ¿no? Esos profesionales de enfermería. Ya llegó su paciente y el paciente queda ahí como 20 minutos esperando a poder pasar al área, ¿no? Y sin poder verificarse su estado de salud, sin que se le pueda seguir transfundiendo quizás algún medicamento. ¿Dónde están? Chismeando, ¿no? Tenemos que tener cuidado en este aspecto. La requisición de todos los documentos, consentimiento informado, toda esta parte de la hoja clínica, del procedimientos invasivos, el llenado correcto, el abordaje correcto, ver realmente los dispositivos con los que cuenta. Si cuenta con una vía periférica, pues checar la vía periférica, checar que venga todo en orden, que no tenga retorno sanguíneo, todas esas cuestiones. Que no venga con flebitis, que no venga con una infección asociada a la instalación de esa vía periférica. Si su catéter venoso central está permeable, funcional, sus lúmenes están limpios. Cada una de esas partes las tenemos que checar y no dar por hecho un hecho que todavía no está hecho, no confiar únicamente en la palabra de nuestro compañero colega, ¿no? Y decir, sí, me lo está entregando bien. Inmediatamente lo recibimos nuestra hoja, todo el checklist. Hacemos el checklist. Falta de medicamentos por pasar, falta de esto, falta de aquello. Ya entró el paciente, ¿qué checamos? Signos vitales. No nos consta que realmente en esa transferencia del piso al quirófano, sus signos vitales sigan estables como a lo mejor los presentaba al inicio, o sigan esos parámetros a lo mejor inestables, pero teníamos en cuenta una cifra que se aumentó, ¿no? O se disminuyó, hubo una situación ahí. Descripción e importancia del estándar. Los procedimientos quirúrgicos ocupan gran parte del quehacer cotidiano de la enfermera. Por lo tanto, la profesionalización de enfermería es indispensable para proporcionar un cuidado específico y eficaz con bases científicas y humanistas. Es importante un recibimiento y la correcta identificación del paciente en un ambiente de respeto mutuo. Solicitar el nombre por apellidos, la edad. El número de historia clínica. Tomar el diagnóstico y el tratamiento bajo el que se llega. Anotar en la hoja y la fecha que se recibió en el quirófano, qué tipo de cirugía es, programada o de urgencia, evaluar la preparación, verificar vía periférica, calibre, entre otros, vigilar que sea el suero correcto,
verificar la profilaxis antibiótica, medicamentos de alto riesgo, según sea el caso. Volver a verificar que el paciente llegue en ayunas. Los sondajes. La instalación. La permeabilidad. Hacer énfasis en la ubicación en el lado correcto del marcaje quirúrgico. ¿Qué es lo que nos va a respaldar? La norma del expediente clínico. Por eso, tanto y tanto ímpetu en esta parte. Esta hoja del expediente clínico se ve normada en la norma oficial mexicana 004. Y esta es la base fundamental de todo nuestro quehacer, porque todo lo tenemos que documentar, todo lo tenemos que plasmar en nuestra hoja, en nuestros registros. El hábitus exterior, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos a nuestro paciente? Con hiperhidrosis, diaforético, somnoliento. ¿Cuál es su hábitus exterior? ¿Cuál es la valoración que tú le estás dando a tu paciente? La gráfica de signos vitales, lo que les mencionaba, una vez que entra al quirófano, pues tenemos que volver a valorar los signos vitales. Y antes de, tiene que valorarse signos vitales. Y durante, tiene que valorarse signos vitales. Si se va a hacer una transfusión sanguínea, se tiene que valorar cada 10 minutos. Cada 10 minutos valoramos signos vitales para ver si no hay alguna alteración, si XY. Administración de medicamentos, fecha, hora, cantidad y vía prescripta. Procedimientos realizados. Observaciones. De los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. Si se le hizo un electrocardiograma, pacientes adultos, sus derivaciones, cómo está. Tenemos que también centrarnos en las acciones esenciales para la seguridad del paciente en todas nuestras intervenciones. Las acciones esenciales, identificación del paciente. Comunicación efectiva. Seguridad en el proceso de medicación. Seguridad en los procedimientos. Reducción de riesgos de infecciones asociadas a la atención de la salud. Reducción de riesgos de daños al paciente por caídas. Registro de eventos adversos. Y cultura de seguridad del paciente. Identificación del paciente, pues ya vimos. Los datos específicos, claros, precisos. Nombre, edad, fecha de nacimiento, número de registro clínico, etc. Comunicación efectiva. Si no me entendió lo que se le va a realizar, se le reitera, se le reafirma, se le explica de nueva cuenta y cuantas veces sea necesario. Si no nos escucha, buscamos las estrategias para que el emisor, el receptor más bien, entienda correctamente el mensaje. Nosotros como emisores tenemos que ser claros, coherentes y eficientes a la hora de hablar y de decir claramente, punto por punto, qué es lo que se le va a administrar, qué es lo que se le va a realizar. Y aquí hablábamos acerca de, aún y cuando esté en estado de sedación, tenemos que mencionarlo por ética. Bueno, ahí también en la de comunicación efectiva, obviamente es todo el entorno, ¿no? Paciente, personal médico, paciente, todo.
Pero aquí también un punto muy importante es saber comunicarnos con las personas que son mudas y sordas, porque desafortunadamente, bueno, la mayoría de personas de enfermería, pues no sabemos como tal, o más bien no sabemos el lenguaje de señas, ¿no? Que utilizan esas personas con esa discapacidad. Y se lo digo por experiencia, porque también igual una vez me llegó una señora con esa discapacidad que era sorda y muda y pues no, o sea, al momento no sabíamos, bueno, la verdad yo dije, ¿cómo le hago? Entonces, pues sí, ella me empezaba a hacer las señas con el abecedario y todo, pero yo pues mejor opté por escribirle y ya que ella me leyera y me respondiera, porque la verdad desconocía, o sea, la verdad es que nunca me había topado con esa situación. Sí. Entonces es muy importante también sabernos elegir y comunicarnos con ese tipo de pacientes. Lenguajes. Sí. Fíjense que ahorita me acordé de una anécdota, ahorita con lo que menciona su compañera. ¿Sí la escucharon, alumnos en línea? ¿Alumnos en línea escucharon a su compañera? Me recordó una anécdota. La anécdota es la siguiente. Fue muy gracioso. No fue en el ámbito hospitalario, pero fui a una casa de una amiga, yo saludándola, hablándole y todo eso a sus papás. Y me llega y me dice, oye, amigo, ¿qué crees? Mis papás son sordomudos. Tenía 2 papás sordomudos. Y yo así de, ¿qué hago? No, y es que sí es muy importante que nos capacitemos aún en eso, en el lenguaje braille, en el lenguaje de señas, toda esa parte de la comunicación efectiva. De hecho, tenemos también libretas de comunicación efectiva para saber si realmente hicimos lo que teníamos que hacer o quedaron pendientes algunas actividades que tenemos que realizar. Entonces, no demos por hecho también esa parte. La seguridad en los procesos de medicación. Pues ya hablamos de toda esta parte de la medicación. Paciente correcto, vía correcta, hora correcta. Toda esa parte de los correctos en la medicación. Seguridad en los procedimientos. Evitar presencia de efectos adversos y centinela. Ya les había dejado una actividad, ¿verdad? De evento adverso, centinela y cuasi falla. Sabemos que es un evento adverso. El evento adverso sí sucedió. La cuasi falla, cuasi es prevenir. Y el centinela es el daño como tal. La reducción de riesgos de infección asociadas a la atención de salud. Aquí, lo básico, la higiene de manos. Tenemos una norma oficial de la higiene de manos. ¿Cada cuánto nos tenemos que lavar las manos, chicos? 2 antes y 3 después. Las 5 momentos de lavado de manos. Antes del contacto con el paciente, antes de realizar una corporales, después de tener contacto con el entorno del paciente. Muy bien. Vamos ahora con esta parte de las transfusiones sanguíneas. Antes que nada, chicos, en línea, ¿dudas hasta aquí? ¿Me siguen escuchando, chicos, en línea? Chicos en línea.
¿Dudas hasta aquí? Ok. Una transfusión sanguínea es una terapia importante que sirve para reponer cada uno de los componentes de la sangre, tales como glóbulos rojos, plaquetas, componentes proteicos y factores coagulantes. Cuando sus funciones o cantidades se han menoscabado, la transfusión sanguínea tiene un determinado grado de riesgo. También aquí tiene algunas implicaciones médico-legales porque algunos no aceptan la transfusión sanguínea. Todo es bajo consentimiento informado. En cuestión de la religión, testigos de Jehová, pues no aceptan transfusiones sanguíneas. Sin embargo, muchas veces no le indicamos cuando viene una persona inmunocomprometida porque tiene cáncer, por ejemplo, y le hacen una carga de glóbulos rojos o de plaquetas. Pues al final es un componente de los hemoderivados de la sangre. Tenemos que ser claros en toda esa parte con nuestros pacientes y decirles claramente, eso también es un componente de sanguíneo. Y decir, saber mediar, no obligar a tomar decisiones a nadie. Jamás. Jamás debemos de imponer nuestra decisión sobre la decisión del paciente. Nosotros solamente tenemos que orientar, capacitar, instruir, ayudar, referir. Comunicación efectiva. No nos metamos en problemas legales. Tenemos que verificar la lista de chequeo. Paciente correcto, volumen correcto, hemocomponente correcto, vigilancia correcta, identificar de manera inmediata cualquier tipo de reacción. Equipo de administración, velocidad correcta. A pesar de que esto lo tiene que ver mucho el anestesiólogo, pero también nosotros tenemos que estar pendientes de esa parte. Y de hecho de llevar también un registro clínico, por ejemplo, de cada 10 minutos signos vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura, parámetros normales. Registrar registros correctos en la hoja de registros clínicos de enfermería, hoja de transfusión de componentes sanguíneos y hoja del banco de sangre. ¿Cuántos componentes de plaquetas se le van a transfundir? ¿Cuántas unidades de sangre? Verificar el lote, verificar si realmente es el componente específico del grupo sanguíneo que tiene nuestro paciente. Checar todos esos factores. Antes de transfundir algún componente sanguíneo, la identificación correcta. Revisar que la identificación esté por escrito. Todo, sean transfusiones sanguíneas, sean una actividad en nuestro piso, tiene que ser por escrito. Solicitar a algún colega su presencia para llevar a cabo una doble verificación. Esto también es en cuestión de la medicación, sobre todo en medicamentos de alto riesgo. Doble verificación. Insulinas, oye, ¿me checas si realmente estoy poniendo la dosis correcta? Eso nos ampara, nos ayuda.
A pie de cama del paciente, tarjeta de identificación, pulsera, datos a verificar del paciente, nombres, apellidos completos, número de registros, componente de transfundir, RH y grupo sanguíneo. Datos a verificar de la bolsa del componente, nombres, apellidos del paciente, RH, grupo sanguíneo, etiquetar con la leyenda, serología negativa. Recuerda que la verificación implica repetir lo que se escucha. La verificación siempre es eso, repetir. ¿Estamos en lo correcto, doctor? Tenemos que transfundir o en el momento en el que lo vamos transfundiendo dicho medicamento. Siguiente. Bolsa de componente de grupo sanguíneo, de RH. Y la norma oficial mexicana que nos ampara también es la NOM 253 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. También el registro clínico de transfusiones sanguíneas, registro de parámetros de signos vitales entre antes, durante y después de la transfusión sanguínea. Sin más, chicos, finalizamos esta parte de CONAMED. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, en línea? La primera parte, de hecho, de CONAMED, vamos a ver otras partes médico-legales y otras acciones que tenemos que verificar. ¿Alguna duda, chicos? Indicaciones, chicos. Se les dejó su test. Verifiquen siempre la semana pasada y esta. Tienen hasta el 4 de agosto para realizar las actividades, ya sean test o actividades. En general, los tests, pues hasta este momento han sido sencillos. Tienen que estar pendientes de esos tests, estudien, analícenlos, analicen las normas, porque también viene mucho de normas en su examen. Analicen mucho esta parte de las guías de práctica clínica. Analicen los filósofos que vimos la clase pasada. Estudien. Chequen cualquier pendiente que tengamos, la siguiente clase la resolvemos. Espero que me estén escuchando, alumnos en línea. ¿Sí? Chispas, chispas. Sin más, chicos, fue un gusto trabajar el día de hoy con ustedes. Espero que la clase haya servido para fomentar un poco más de sus conocimientos. Yo sé que ya tienen bastantes conocimientos y son pues profesionales. Así yo los veo y los vislumbro. Y los quiero ver que no solamente se queden con esta parte. Los animo a que se sigan preparando y que después de esto vayan por la especialidad. Nos vemos, chicos. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego.